Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo en esta mañana. Gracias al dador de la vida, porque una vez más estamos confesando, estamos con vida. Una vez más podemos decir que estamos en ese perfecto compañerismo con nuestra alma. Una vez más podemos decir que en pleno siglo XXI, ya año 2026, somos los hijos e hijas de Dios, predestinados por Dios para llevar o continuar el legado del mensaje del Evangelio eterno. En esta mañana, en este día, estamos muy agradecidos con el dador de la vida por el privilegio que nos concede de poder estar conscientes de quiénes somos, estar conscientes del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, estar conscientes que somos los hombres y mujeres que a través del conocimiento pleno de la palabra de Dios, a través de la gracia del Espíritu Santo por medio de Jesucristo, el dador de la vida, podemos entender y comprender los misterios de la Biblia, podemos entender y comprender toda la revelación desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando nos damos cuenta el tiempo en que estamos viviendo, cuando nos damos cuenta de el porqué, del significado de la vida, cuando nos damos cuenta cómo es que el sistema en este planeta Tierra está funcionando, cuando vemos y reconocemos el significado de qué es ser un hijo o una hija de Dios, cuando nos damos cuenta que los hombres y mujeres que tienen alma hacen contacto con la divinidad, hacen contacto con el Espíritu Santo, es decir, cuando los hijos e hijas de Dios que vienen a este planeta Tierra están conscientes de la vida y no de la vida del ser viviente, porque todos los seres vivientes a través de su espíritu están con vida en este planeta Tierra. Estamos hablando de la vida espiritual, de esa vida que hace que el ser humano a través de su alma esté consciente de lo que es la vida celestial, la vida espiritual, la vida en donde los hombres y mujeres de Dios se transportan a la divinidad, se transportan donde Dios mora, donde los profetas de Dios moran, es decir, gracias al dador de la vida, porque podemos entender y comprender cómo es el significado y cuál es la forma de estar en las huestes celestiales. Es a través del alma, conocer y reconocer el reino de Dios en el alma del ser humano, porque allí está establecido el reino de Dios. Es decir, cuando los hombres y mujeres en este planeta Tierra hacen contacto con su alma, hacen contacto con la divinidad, hacen contacto con la eternidad, hacen contacto con Dios. Cuando los hijos e hijas de Dios han venido a este planeta, desde el principio de la historia de la humanidad, desde que se conoce el relato de la historia de los seres vivientes, cada uno de los seres humanos que hicieron contacto con su alma, conocieron y reconocieron el significado de la vida espiritual, hicieron contacto con la divinidad, vieron las huestes celestiales a través de su alma, es decir, los hombres y mujeres que han hecho contacto con su alma, que se dieron cuenta que el reino de Dios estaba establecido en el alma de ellos. Ellos vieron el zodiaco, ellos vieron las estrellas, ellos vieron los planetas, ellos vieron el universo a través de su alma y a través de su alma ellos veían a Dios. Es decir, cada uno de los personajes que vinieron a este planeta Tierra antes que la Biblia estuviera en una forma escrita, es decir, cuando vemos la historia del Antiguo Testamento, vemos todos esos hombres y mujeres que vinieron de la descendencia de Adán y Eva. Vemos a todos los patriarcas, vemos a Abraham, Isaac, Jacob, vemos a Enoc, vemos a Noé. Todos esos personajes de la historia todavía no tenían la Biblia en forma escrita. Ellos a través de su alma veían la Biblia.
porque la Biblia es el manual de Dios, son los pensamientos de Dios, son todo y cada uno de los ordenanzas y de las ordenanzas que Dios tenía establecida desde la eternidad y para la eternidad. Y solo con el alma los seres humanos pueden conocer el libro de los libros que es la Biblia. Cuando esos personajes de la historia no tenían la forma de Biblia escrita, ellos a través de su alma sabían y reconocían cuál era el manual de Dios, sabían y reconocían cuál era la Biblia. Luego viene Moisés y a través de su alma él recibe el conocimiento pleno de ese manual de Dios que estaba invisible para el pensamiento, para la humanidad en este planeta Tierra, y él comenzó a escribir la historia de los patriarcas, comenzó a escribir la historia de Noé, comenzó a escribir la historia de Enoc, comenzó a escribir la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, comenzó a escribir todo lo que aconteció en el huerto del Edén. Eso es conocer el alma del ser humano. Solo a través del alma el ser humano conoce no solo la Biblia escrita, sino que también la Biblia antes de que tuviera escrita en una forma de pergamino, de papel, porque a través de el alma el ser humano se transporta a la eternidad. Solo a través del alma el ser humano está consciente de qué es lo que verdaderamente el ser humano que tiene alma. Es decir, eso es lo que verdaderamente son los hijos de Dios, alma viviente, que vienen de la eternidad y van para la eternidad. Cuando vemos el porqué de cada organización religiosa, de cada sociedad, de cada ente en este planeta Tierra, algunos para contradecir el manual de Dios que es la Biblia, otros para menospreciar el manual de Dios que es la Biblia, otros para blasfemar del manual de Dios que es la Biblia. No es por ignorancia, no es porque sean seres humanos que no tengan la capacidad o el conocimiento del significado de la vida, sino que porque son seres humanos que no han hecho contacto con su alma y por no tener el conocimiento de su alma, por estar apartados de su alma o por no tener alma, ellos simple y sencillamente convierten el conocimiento de la palabra de Dios en algo inexistente, en algo que no tiene poder, en algo que no tiene un significado del por qué, porque solo los hijos de Dios que tienen alma pueden ver los misterios de la Biblia. Solo los hijos e hijas de Dios que tienen alma conocen y reciben la revelación bíblica. Vean el sistema religioso cómo funciona. Ellos, por no tener la capacidad de hacer contacto con su alma, por no estar en la paz de su alma, ellos simple y sencillamente cambian los textos bíblicos, ellos simple y sencillamente le dan sus propias interpretaciones, sus propios entes de conocimiento de lo que es la palabra de Dios, apartada del conocimiento pleno de lo que es el manual de Dios, de lo que es la Biblia. Cuando vemos la historia de los hombres y mujeres de Dios, que aunque no tenían la Biblia escrita, ellos tenían la Biblia en el alma de ellos y se comportaron conforme al conocimiento de la Biblia. Vemos a un Abel con todo el conocimiento de su alma, con todo el poder de la gracia de Dios. Él sabía que el bendito Cordero de Dios, que estaba después en forma escrita, hablada por los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, vendría a este planeta Tierra. Él sacrificó un cordero en representación del bendito Cordero de Dios que vendría a este planeta Tierra a derramar su preciosa sangre para limpiar a la humanidad. Así vemos a los patriarcas, vemos a los profetas de Dios manifestando que era tener la Biblia en el alma. Luego esa Biblia en forma escrita
vino no solo para dar testimonio pleno del conocimiento de la palabra de Dios, no solo para establecer el reino de Dios en el alma de los seres humanos, sino para demostrarle a la humanidad que ese es el manual de Dios, aunque ese manual de Dios estuviera en el Edén de Satanás, es decir, aunque estuviera oculto en Babilonia, la grande madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra, aunque por más de 1500 años en la historia del Nuevo Testamento hasta nuestros días fue prohibido que los seres humanos tocaran ese libro, que los seres humanos leyeran ese libro. Ese era el manual de Dios, porque todo le pertenece a Dios, aún el infierno mismo. Él, nuestro amado Señor Jesucristo, bajó al infierno y le demostró al diablo que aún él mismo, con todo el Edén de Satanás, le pertenece al dador de la vida. Cuando los seres humanos conocen el misterio de la vida, cuando los seres humanos conocen el misterio del porqué de su existencia en este planeta Tierra, los seres humanos saben a qué han venido a este planeta Tierra. La ignorancia del ser humano, cuando no tiene el conocimiento de los misterios de la Biblia, lo que hace es darle su propia interpretación. Por eso es que crean teólogos, por eso es que crean doctores en divinidad, por eso es que crean apóstoles, por eso es que crean profetas, por eso es que crean ungidos de carpas catedrales, porque el ser humano convierte la estupidez en una virtud, hace que los demás seres humanos vean que eso es la interpretación bíblica y lo único que es una perversión que trae el Edén de Satanás a este planeta Tierra. El reino de Dios establecido en el alma de los seres humanos. Cuando vemos la historia del Antiguo Testamento, cuando vemos a los profetas de Dios estableciendo en este planeta Tierra el conocimiento pleno de la palabra de Dios, ya vemos la historia del Antiguo Testamento desde Moisés hasta Malaquías, cómo es que los profetas de Dios a través de su alma hablaban de el cumplimiento presente y de lo que Dios cumpliría en el futuro. Pero ¿qué es lo que pasó entre Malaquías y el nacimiento de Juan el Bautista? Vemos 400 años de historia en la cual Dios no estableció ni envió espíritu de profeta a este planeta Tierra. Y cuando vemos la interpretación religiosa, cuando vemos a esos ignorantes con iniciativa propia queriendo interpretar la Biblia, lo que hacen es pervertir la palabra de Dios, porque en ese tiempo de 400 años Dios estableció lo que acontecería o lo que pasaría durante el proceso de la venida del Mesías. En esos 400 años de historia, desde Malaquías hasta la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, el pueblo de Israel fue gobernado por el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Y en esos tres imperios que gobernaron por 400 años este planeta Tierra, ellos formaron ejércitos, formaron sistemas religiosos, establecieron el reino del Edén de Satanás en este planeta Tierra. Cuando vemos en esa historia de los 400 años a los saduceos, a los fariseos, a los celotes, que cada día fueron tomando fuerza para llegar hasta el día de ahora. Es decir, en esos 400 años de historia entre Malaquías hasta nuestro amado Señor Jesucristo, estaba la representación de lo que el Edén de Satanás haría también desde nuestro amado Señor Jesucristo hasta nuestros días.
pero también vemos cómo la historia de los seres humanos que hicieron contacto con su alma desde el gran profeta de Dios Moisés hasta Malaquías, que profetizaron, hablaron, que hicieron que la naturaleza misma les obedeciera. Así también la historia desde nuestro amado Señor Jesucristo hasta nuestros días. Hemos visto los apóstoles de Dios, hemos visto los misioneros de Dios, hemos visto los evangelistas de Dios, hemos visto la historia del cumplimiento de las escrituras hasta nuestros días. Pero volviendo al tema que pasó en esos 400 años, desde Malaquías hasta nuestro amado Señor Jesucristo, cuando vemos la historia que en esos 400 años los persas, los griegos y los romanos establecieron el reino del Edén de Satanás con toda la fuerza política, religiosa y con el poder militar en este planeta Tierra. Cuando vemos también que eso generó revueltas y surgió ese pequeño grupo, mejor conocido como el grupo de los celotes, revolucionarios guerrilleros, que creían que Dios venía a establecer el reino de Dios por medio de las armas. Luego vemos a los saduceos que se levantaron y se formaron como un sistema religioso en esa época. Ellos controlaban la élite sacerdotal. Ellos eran los religiosos más materialistas que se pudieron haber establecido en esa época. Ellos siempre se vendieron al mejor postor. Cuando vemos también a ese grupo de los fariseos que formaron ese conocimiento pleno de la teología, del conocimiento pleno de la religión, de toda esa línea de la ley, es decir, todos y cada uno de esos grupos religiosos establecieron sus propios dogmas, credos y tradiciones, y cuando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, viene a la escena, es a esos grupos que enfrenta. En Mateo capítulo 15, verso 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hablando de los fariseos, en el libro de Mateo 22, capítulo 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hablando de los saduceos. Luego en el libro de Juan capítulo 18, verso 36, respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Hablando de los celotes, de ese grupo de mercenarios, guerrilleros que se formaron, creyendo que a través de las fuerzas, a través de las armas, ellos establecerían el reino de Dios en este planeta Tierra. Gracias al dador de la vida, porque podemos estar conscientes de la vida, podemos estar conscientes del porqué del aquí y el ahora. Podemos estar conscientes de que como hijos e hijas de Dios que hemos hecho contacto con nuestra alma, sabemos que el reino de Dios ha sido establecido en el alma de cada uno de nosotros. Por eso, como creyentes en el dador de la vida, la misión de cada hijo de Dios es predicar el mensaje del evangelio eterno, el mensaje de las buenas nuevas. El mensaje del evangelio eterno es predicar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Es predicar a Jesucristo como el único y suficiente sanador. El mensaje de las
buenas nuevas, es estar conscientes del tiempo en que estamos, estar conscientes de que Él aquí y Él ahora somos hijos de Dios, que tenemos alma, y poner al sistema religioso al descubierto. El mensaje de las buenas nuevas es para dar el conocimiento de los misterios de la Biblia en el tiempo en que estamos viviendo. Estar consciente de la vida, estar consciente del aquí y el ahora, es estar conscientes de que somos los hijos de Dios, predestinados por Dios para llevar el cumplimiento de las Escrituras en el tiempo en que estamos en este planeta Tierra. Libro de Génesis, capítulo 2, versos 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El reino de Dios en el alma del hombre. Isaías capítulo 29, verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En el libro de Salmos, capítulo 51, del 1 al 17. Ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, el reino de Dios en el alma del hombre. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, esté en todos aquellos hombres y mujeres que han hecho contacto con su alma, que han conocido y reconocido la gracia del dador de la vida, que logran entender y comprender que el reino de Dios ha sido establecido en el alma de cada uno de ellos. El
alma de los hijos e hijas de Dios no tiene principio ni fin. El alma de los hijos de Dios han y están conscientes de que el reino de Dios ha sido establecido en cada uno de ellos. Esa es la misión de todos los hijos e hijas de Dios, a través de su materia, a través de su espíritu, confesar lo que verdaderamente son, confesar de que el alma de los hijos de Dios viene de la eternidad y va para la eternidad. El alma de los hijos de Dios jamás recibirá ni seguirá dogmas, credos, tradiciones, organizaciones religiosas. El alma de los hijos e hijas de Dios vienen como individuos, como hijos de Dios, para demostrarle a la humanidad que es ser un verdadero hijo de Dios, con el conocimiento pleno de la palabra de Dios, con el conocimiento de todo lo que está escrito en el manual de Dios, que es la Biblia, porque solo los hijos e hijas de Dios que han hecho contacto con su alma conocen el manual de Dios. Solo los hijos e hijas de Dios que han hecho contacto con su alma reciben los misterios de la Biblia. Solo los hijos e hijas de Dios que han hecho contacto con su alma a través del Espíritu Santo se le es revelado todo lo que está en ese manual. Por eso es que los hijos e hijas de Dios que vinieron a este planeta Tierra fueron todo lo contrario a los fariseos, a los saduceos, a los celotes por esos 400 años de historia. Luego, en el Nuevo Testamento hasta nuestros días, esos millones de hombres y mujeres que fueron torturados, masacrados, decapitados, que fueron quemados en hogueras, que fueron crucificados, demostraron también que es tener alma, que es tener los misterios de la Biblia. Es decir, cada uno de ellos jamás corrió al sistema religioso, jamás corrió a lo establecido por Babilonia la Grande en este planeta Tierra. En el libro de Oseas capítulo 6 del 1 al 3, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y la lluvia tardía a esta tierra. Gracias, Salvador de la vida, porque podemos ver el reino de Dios establecido en el alma de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios conocen el reino de Dios establecido en su alma, es decir, los hijos de Dios conocen los misterios de la Biblia. Dios, a través de su Espíritu Santo, habló por medio del profeta Oseas, hablando de los 2000 años que pasarían para luego ser establecido el reino milenial en este planeta Tierra, como decía también el gran Pedro lleno del Espíritu Santo, porque un día delante de Dios en tipología humana es como 1000 años de los seres humanos. También el gran profeta rey David lo confesó y lo dijo, porque delante de los hombres 1000 años es como un día ante Dios. Es decir, en esa tipología sabemos que el gran profeta Oseas estaba hablando de que después de 2000 años sería establecido el reino milenial. Poder conocer los misterios de la Biblia, poder entender y comprender que el manual de Dios, que es la Biblia, ha sido y será ese manual de Dios para los hijos de Dios que conocen los misterios de la Biblia,
los hijos e hijas de Dios que conocen la revelación bíblica. No necesitan estar oyendo patrones de enseñanzas teológicas, patrones de enseñanzas de doctorados en divinidad, porque esos son los saduceos, los fariseos, esos son los que interpretan el manual de Dios a su manera, por no tener la comunión perfecta con su alma, si es que tienen alma. Ellos llevan la Biblia en una forma escrita. Pero como el mismo Espíritu Santo lo dijo, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En el libro de Daniel capítulo 2, verso 20 al 45, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondiendo el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú darme a conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey,
Eres Rey de Reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será el reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del tal monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y su sueño es verdadero y fiel su interpretación. El reino de Dios establecido en el alma de los hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, que han conocido y reconocido que tienen alma. En esos 400 años de historia, cuando vemos que se levanta el imperio persa, el imperio de Media Persa, el imperio de los romanos, cuando vemos a esos que gobernaron por esos 400 años de la historia, desde Malaquías hasta nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano, formando también a través de esos imperios las organizaciones religiosas bien fundadas y establecidas para cuando viniera el dador de la vida, hablando de los fariseos, hablando de los saduceos y hablando de ese grupo de mercenarios de los celotes. Todos y cada uno de ellos profesaban ser hijos de Dios. Todos y cada uno de ellos confesaban ser creyentes en el dador de la vida, pero como les dijo el Señor Jesucristo, ustedes de labio me honran, mas su corazón, su alma está lejos y apartada de mí. En el libro de Mateo capítulo 3 del 1 al 11, ya en el Nuevo Testamento, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán,
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo también, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El reino de Dios establecido en el alma de los hijos de Dios. Vemos el gran contraste religioso de la época de Juan el Bautista: fariseos y saduceos, hipócritas, víboras, como les llamó Juan el Bautista. Generación de víboras que aparentaban santidad, aparentaban todo lo que humanamente quiere ver el ser humano, dignos hombres, hijos de Dios, pero lo que eran una verdadera generación de víboras, sin alma, seres vivientes, sin el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Cuando vemos como hijo de Dios la historia de los hijos de Dios, desde Juan el Bautista, apartado de la religión, apartado de las creencias teológicas, apartada de los conocimientos de doctorados en divinidad, apartada de toda sociedad que se dice llamar sociedades bíblicas. Es decir, Juan, a través de su alma, tenía el conocimiento pleno de los misterios de la Biblia, como los tuvo Abel, como los tuvo Abraham, como los tuvo Isaac, Jacob, como los tuvo Moisés, como los tuvo Daniel, Ezequiel, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, como los tuvo Jeremías, como los tuvo Malaquías. Es decir, los hombres y mujeres que han hecho contacto con su alma saben dónde es que está establecido el reino de Dios. Mateo capítulo 10, verso 23 al 28. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este es un revés para aquellos que se llenan la boca diciendo: Cristo viene pronto. Lo leo y lo repito. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El reino de Dios establecido
en el alma del hombre. Mateo capítulo 23, del 25 al 31. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. El reino de Dios establecido en el alma del hombre. En el libro de Marcos, capítulo 7, del 1 al 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El reino de Dios establecido en el alma de los hijos e hijas de Dios. Libro de Juan, capítulo 4, del 19 al 26. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo.
los verdaderos adoradores, los que hacen contacto con su alma, los que conocen y reconocen el establecimiento del reino. ¿Cómo es que el establecimiento del reino se lleva en este planeta Tierra? Es a través del alma de los hijos de Dios. Vean lo que los hijos de Dios hicieron en toda la historia. Y vean lo que los fariseos, los saduceos y los celotes hicieron en la época de Jesús. Los fariseos lo acusaron de violar la ley. Los saduceos lo entregaron para ellos seguir gobernando el templo. Es decir, y los celotes lo rechazaron por él no convertirse en un mercenario, por él no tomar las armas que ellos tenían para establecer el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que hacen los sistemas religiosos y eso es lo que están haciendo los sistemas religiosos hasta el día de ahora. Gálatas capítulo 1, del 1 al 9. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. El reino de Dios establecido en el alma de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios a través de su alma conocen el establecimiento de Dios, conocen el reino de Dios, ellos a través de su alma hacen contacto con la divinidad. Ellos a través de su alma conocen el misterio de la palabra de Dios. Ellos a través de su alma, por la gracia del Espíritu Santo, le es revelado los misterios de la Biblia. Esa maravillosa Biblia que es el manual de Dios, que ha sido protegida aún por el imperio del Edén de Satanás en este planeta Tierra. Es decir, aún ellos a través de la gracia de Dios, sin saberlo, así como el rey Nabucodonosor, que fue un instrumento de Dios para establecer la estatua que él vio en sueño, y así como todos los imperios paganos, imperios sirios, persas, romanos, que siendo el Edén de Satanás, fueron también instrumentos para proteger la gracia del dador de la vida, para que la gracia del manual de Dios, para que los misterios de la Biblia fueran cuidados, protegidos, para cuando el hombre o la mujer haga contacto con su alma, reciba el Espíritu Santo, reciba la guianza del conocimiento pleno de la palabra de Dios. Los teólogos, los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, es decir, en el Nuevo Testamento hasta nuestros días, Babilonia la Grande y todas sus ramificaciones religiosas, lo que conocen es la letra, lo que conocen es
inventos humanos religiosos para ellos mismos dar su propia interpretación de lo que es el manual de Dios. Los hijos de Dios que han conocido el reino del establecimiento de Dios en su alma, conocen la Biblia, saben que la Biblia es eterna, saben que en ese manual hay y está la eternidad. Pueden ver y reconocer cómo Dios habló con Job y le demostró a Job todo lo maravilloso que él hizo en la eternidad, cómo él creó las estrellas, los planetas, las galaxias, cómo creó, diseñó y ordenó este planeta Tierra, cómo creó y diseñó los seres vivientes, desde los insectos, desde los microbios hasta los animales feroces del mar. Es decir, en ese manual no está como los teólogos religiosos eruditos dicen, que tiene un principio allá en el huerto del Edén y tiene un fin en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Ese es el manual de Dios, que no tiene ni principio ni fin, porque son los pensamientos de Dios en forma escrita. Para los que tienen alma, conozcan el manual de Dios, conozcan los misterios de la Biblia, conozcan toda la revelación que hay en ese manual. Libro de Colosenses capítulo 2 del 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El reino de Dios en el alma del hombre. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. No hay nada nuevo en esto, es decir, así como se establecieron los fariseos, los saduceos, los celotes, así hoy en día sabemos y reconocemos cómo es que está establecido los fariseos y los saduceos y todas esas ramificaciones para hacerle daño a la humanidad, para apartar a los seres humanos del conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, así como los fariseos establecieron
esa religión externa en donde se vestían de santos, hablaban como santos y se comportaban como santos. Hoy en día también ellos tienen su Santo Padre, santo en el vestir, santo en el hablar, santo en el comportar y aún con el título de Vicardis Filii. Tenemos a los saduceos, todas esas ramificaciones hasta hoy en día, esa religión política que siempre se vende al mejor postor, siempre se ha vendido y se venderá a donde está el deseo de su corazón, que es el dinero, que es la política, que es la religión. Vean todos esos mal llamados protestantes que lo que hacen siempre se han vendido y se venderán al mejor postor. Y tenemos los celotes, religión nacionalista, que creen que a través de la fuerza, a través del poder de las armas, pueden establecer el reino de Dios en la tierra. Conocer y reconocer cómo es que funciona el reino de Dios en este planeta Tierra. Entender que es a través del alma del individuo que el reino de Dios se ha establecido en este planeta Tierra. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7. Y volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pleno siglo XXI, año 2026. Somos la voz del ángel mensajero, predicando el mensaje del evangelio eterno, predicando el mensaje de las buenas nuevas, apartados y alejados de los fariseos, apartados y alejados de los saduceos, apartados y alejados de toda ideología religiosa dogmática y recibiendo el reino de Dios en nuestra alma para predicar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el único y suficiente sanador. Predicarle a la humanidad que es el mensaje del evangelio eterno. Predicarle a la humanidad cuál es el mensaje de las buenas nuevas. Estamos en pleno siglo XXI, año 2026, donde la tecnología ha llegado como nunca a la humanidad, en donde los sistemas religiosos se han entrelazado entre sí, en donde vemos el cumplimiento de la etapa final de esa estatua que vio el rey Nabucodonosor. Pero también estamos conscientes que esa piedrecita no cortada de manos, que era el mensaje del evangelio eterno, ha sido establecido en el alma de los hijos de Dios para que en todo tiempo y a toda hora, conocedores de que ni la muerte ni la vida les podrá quitar lo que tienen, van al campo de batalla para poner al sistema religioso al descubierto.